En este video voy a explicar los fundamentos del curso sobre educación reflexiva que desde el año 2010, con el apoyo de la Academia Chilena de la Lengua, comencé a desarrollar en diversos liceos y escuelas municipales de Talca. Este método mejora principalmente el pensamiento reflexivo de los estudiantes y adicionalmente su comprensión lectora. Lo primero que se necesita para educar reflexivamente es conocer los conceptos del diálogo, es decir, el significado de las palabras que vamos a emplear. Y es por eso que toda educación reflexiva debería comenzar con una pregunta. En este caso, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es educar? Para saber el significado de esta palabra, vamos a recurrir a su raíz etimológica latina, educere, que significa sacar fuera. ¿Pero sacar fuera qué? Sacar fuera la respuesta a la pregunta. O como decía Sócrates en diálogo con sus estudiantes, sacar fuera la verdad. Bueno, ¿y cómo se saca la respuesta a la pregunta del propio estudiante? Haciendo como hacía Sócrates, es decir, provocando una inquietud en el estudiante y entrando en un diálogo con él. Porque Sócrates se definía a sí mismo como un matrón que mediante una serie de preguntas hacía que sus estudiantes dieran a luz a la verdad, es decir, la respuesta a la pregunta. Y es una respuesta significativa, es decir, calza razonablemente con la pregunta y por lo tanto se anida de forma profunda y duradera en la mente del estudiante. Es decir, produce un aprendizaje significativo. Ahora bien, ¿por qué es importante una educación reflexiva? Esta es otra pregunta que nos podemos hacer. Y para poder conocer la respuesta a esta pregunta, primero tendríamos que preguntarnos qué es la educación tradicional o la educación cognitiva o la educación conductista. La educación conductista no parte de una pregunta como en la educación reflexiva, sino que parte de una respuesta. Una respuesta que el docente entrega al estudiante para una pregunta que éste no se ha hecho. Así, desde el punto de vista de la educación por competencias, podemos decir que la educación instructiva le entrega al estudiante, primero que nada, un saber cognitivo, generalmente superficial y transitorio, un saber procedimental, pero sobre todo y principalmente le entrega un saber actitudinal, es decir, le entrega una actitud, le deja una actitud al estudiante frente a la realidad. Es por eso que el principal problema de la educación tradicional no radica tanto en la cantidad de conocimientos que puede entregar el estudiante, es decir, no está a nivel cognitivo, sino a nivel actitudinal, es decir, está en la actitud que le deja al estudiante. ¿Y cuál es esta actitud? La de creer que el profesor tiene la razón. Y esta es una fe que el estudiante más tarde y de forma inconsciente, una vez que egresa de la educación tradicional, le traspasa a la persona que pasa a ocupar la posición del profesor, es decir, a la autoridad. Y se puede decir que esta actitud se replantea inconscientemente bajo la forma de que la autoridad tiene la razón. Y nos podríamos hacer otra pregunta también, y es: ¿cómo logra la educación tradicional crear en el estudiante, anidar en el estudiante esta actitud? Y esto lo hace de una manera paulatina, mediante premios y castigos, premiando al estudiante cada vez que éste reproduce lo que el profesor ha dicho. Entonces, inconscientemente, el estudiante entiende que lo conveniente, que lo inteligente, es reproducir los contenidos que el profesor le transmite, porque con eso tendrá un premio. Son varios los factores que permitirían transitar de una educación instructiva a una educación reflexiva. Pero uno de los factores más relevantes es precisamente el que ejercita este curso de educación reflexiva, que es el fortalecimiento de las bases culturales del estudiante. ¿Y qué son las bases culturales del estudiante? Consisten en aquellos conocimientos, en aquellos procedimientos y en aquellas actitudes que el estudiante adquiere en su entorno familiar y social y que le permiten desarrollar un diálogo significativo en el ámbito escolar. Sin embargo, con el debilitamiento de la familia
y el auge del individualismo también se han visto afectadas estas bases culturales en los estudiantes. Es por eso que mediante un método sencillo, basado en los conceptos que el docente estima fundamentales para la comprensión de su asignatura, se puede fortalecer o completar las bases culturales del estudiante para que éste pueda tener un diálogo significativo en el ámbito escolar. Este método funciona sobre la base de una serie de pistas multisensoriales que entrega el docente y que producen una inquietud en el estudiante. Esta dinámica pedagógica se puede comparar con el proceso de pintado del casco metálico de un buque o de una embarcación, donde no basta con pintar el casco para que la pintura se adhiera permanentemente a él. Es necesario un proceso previo. Este proceso previo es el arenado, que mediante fuerza abrasiva produce en el casco pequeñas roturas. Estas roturas equivalen a la inquietud que las pistas entregadas por el docente producen en el estudiante. Y estas roturas o mellas sirven para que, en definitiva, la pintura se pueda adherir a la superficie de forma duradera y profunda. Esta adherencia profunda y duradera equivale a la respuesta significativa que el estudiante consigue gracias a las pistas, a los estímulos recibidos por parte del maestro. Así, mediante la explotación de la curiosidad natural del niño, del estudiante, este método ejercita de forma significativa y con una serie de herramientas, no solamente los conceptos fundamentales seleccionados por el docente, sino que mejora también su caligrafía, su ortografía, la conjugación de verbos, el uso eficiente del diccionario y la dicción del estudiante. El detalle de este método está descrito en mi libro del conductismo 2.0 a una educación reflexiva, que puedes encontrar en mercadolibre.cl. Y si te interesa aplicarlo en tu aula y ver cómo tus estudiantes van mejorando paulatinamente su capacidad para pensar reflexivamente y mejorar su comprensión lectora, puedes contratar el curso a través de tu ATE.